de tiempos de Antonio Herrero. Ustedes seguramente saben que al menos los medidores oficiales de audiencia dan primero a la cadena SER y luego viene la COPE o Onda Cero, según la franja horaria. Pero nosotros lo pusimos el programa como líder de audiencia. Y lo que les quiero decir es que ni en la cadena COPE, ni en 13 Televisión, ni en Telecinco, ni en la 4, a mí, por supuesto, no me han dicho nunca qué es lo que tenía que hacer. Hay a veces en las que, bueno, hay personas con las que te cruzas por la calle o en cualquier sitio y te dicen, joder, pero es que en esta cadena de televisión opina más de una manera y en la otra opinas más de otra manera. Y digo, yo es verdad, obviamente Telecinco tiene su línea editorial y es legítima, 13 Televisión tiene su línea editorial y es legítima, y luego está la queja general de que probablemente en España y en el espectro audiovisual se recogen más las opiniones del centro izquierda que las del centro derecha. Yo siempre digo lo mismo, y no es desde luego por esquivar, en fin, la responsabilidad ni por ponerme de perfil. No es responsabilidad nuestra de los periodistas, no es responsabilidad nuestra. En todo caso, es responsabilidad de los propietarios de los medios de comunicación. Cuando me ocurre muchas veces hablando con empresarios, cuando me dicen, pero bueno, pero ¿cómo es posible que no se haya creado en España un gran grupo editorial de centro derecha, una televisión potente, relevante, que tenga una influencia tan grande como la que puede tener Telecinco, etcétera? Y yo siempre contesto lo mismo, porque las personas que tienen que poner el capital, hacer televisión es una cosa bastante cara, bastante cara. En España hay empresas, en fin, empezando por las que se dedican a los negocios de las telecomunicaciones, como ustedes saben, o al sector eléctrico y de la energía. Hay empresas españolas que ganan muchísimo dinero y que tienen unos beneficios altísimos. Me dejo fuera los bancos. ¿Y por qué esos grandes grupos empresariales no han querido crear un grupo mediático que tenga una línea editorial, como siempre se dice, de centro derecha o de derechas, como se suele decir? El caso es que no lo han hecho. Y sin embargo hay otros grupos que sí lo han hecho. Todavía más, cuando a mí me dicen las parrillas de los medios de televisión, pues son unas parrillas muy amplias. Hay entretenimiento, hay informativos, etcétera, etcétera. Y cuando me dicen, pero ¿cómo puede ser que Telecinco sea el líder y hace esto y hace lo otro, etcétera? Y yo vuelvo a contestarle lo mismo. ¿Dónde están esos empresarios que además dicen de una manera, en mi opinión, sin demasiada sustancia? Encima un grupo de Italia, bueno, pues como si quiere ser de China. Un señor de Italia aquí en España está legitimado para hacer negocios, igual que el BBVA pone bancos en América Latina, ¿no? Pero yo siempre les digo, pero ¿cómo es posible que no haya empresarios con el capital que hay en España que no han tomado esa decisión y esa apuesta? Si lo hubiesen hecho, pues Servidor u otros periodistas no solamente podríamos hablar más, sino que podríamos tener nuestros propios programas y disfrutar de horas y horas de televisión. Y entonces no se darían seguramente ese tipo de quejas. Los personajes de tanto relieve que han pasado por ahí o que han nacido allí, pues verdaderamente se siente orgulloso, ¿no? Y que una figura como Quintiliano, ¿no? Pues sea reconocida en los libros de historia a nivel mundial porque es uno de los maestros de la retórica y que tenga una vinculación bastante importante con Calahorra de la retórica y de la oratoria, pues realmente cuando uno le hace venir aquí con la misión de dar una conferencia, pues le carga todavía de más responsabilidad. Por lo tanto, mi idea es pues hablar 20 o 25 minutos, no mucho más, y que luego ustedes puedan preguntar de todo cuanto les parezca. Y habíamos planteado inicialmente hablar de las llamadas fake news, ¿no? Hay muchos problemas ahora con las noticias falsas, porque ha ocurrido algo en los últimos años casi sin que nos demos cuenta. Antes la información era algo que estaba muy tasado y muy controlado y era cuestión de unos pocos, ¿no? Había 4 cadenas de televisión, estoy hablando del caso de España, había 4 emisoras de radio, había 4 periódicos, uno por la mañana escuchaba a Antonio Herrero, a Luis del Olmo y a Iñaki Gabilondo, a uno de ellos, y se ha terminado, ¿no? Se ha terminado la historia, y había un par de telediarios a mediodía y evidentemente ni existía el WhatsApp, ni los teléfonos móviles eran smartphones, ni nada que se le parezca. Pero ahora la situación ha cambiado. Antes los periodistas éramos lo que se denomina, lo que los americanos llaman guardabarreras. Antes teníamos una posición verdaderamente privilegiada. Nosotros decíamos lo que era noticia y lo que no era noticia, lo que se conocía y lo que no se conocía. Y por lo tanto, como os he dicho al principio, lo que los que estaban al otro lado tenían derecho a saber, éramos los únicos depositarios. Bueno, por 2 razones.
Primero, porque se nos suponía, vamos a decirlo así, más listos. Un médico en cuestiones de medicina es más listo que yo, por la sencilla razón de que le ha dedicado más tiempo y ha estudiado. O un arquitecto, y por eso el médico sabe operar, cosa que yo no sé, y un arquitecto sabe levantar edificios, cosa que yo tampoco sé. Pero sin embargo yo sé construir noticias. Primero porque se supone que soy más listo, porque he pasado por una facultad, etcétera, etcétera. Pero segundo, por algo en lo que no habíamos reparado. Ninguna persona corriente y moliente, o sea, como fuese millonario, estuviese aburrido, lo que él conocía sobre la realidad podía difundirlo en un periódico, porque pasar un periódico por una imprenta y distribuirlo es algo carísimo. Ni tampoco ninguna persona podía tener un canal de televisión y ponerse a la noticia, solo lo haría Antena 3 o Telecinco o La Primera, etc. Y por supuesto tampoco nadie, aunque es algo o era algo más económico y lo sigue siendo, podía montar una emisora de radio para contar también sus historias. Pero ahora, sin embargo, el factor tecnológico, que es sencillamente esto, cualquiera que tenga esto, es capaz de comunicar y de dar noticias, ha puesto esa capacidad, la de informar, en manos de cualquiera de los que estamos aquí en la sala. De hecho, se ha puesto de moda la expresión periodismo ciudadano. ¿Qué es el periodismo ciudadano? Pues es un periodismo que puede hacer cualquiera. Bueno, pues esto, déjeme que yo todavía le cuente que como he pasado por una facultad, sé lo que significa una noticia, una crónica, un reportaje, una entrevista. Déjeme que yo todavía tengo una posición ciertamente predominante, porque oigo hablar de periodismo ciudadano, pero no oigo hablar de medicina ciudadana. Cualquiera es capaz aquí de leer una historia y aunque la haya escrito uno que no es periodista, le puede dar credibilidad. Y pues, joder, esto puede ser verdad. Miren lo que ha ocurrido en la otra punta de la ciudad y no nos hemos enterado. Miren, esto nos ha mentido la policía sobre esto. O fíjense lo que está ocurriendo en determinado hospital. Y esa persona puede estar mintiendo y no es periodista. Pero sin embargo yo no he oído hablar todavía, por ejemplo, de la arquitectura ciudadana o de la medicina ciudadana. ¿Alguien realmente se fiaría de meterse en un edificio que ha construido una persona que no ha pasado por una facultad de arquitectura? ¿O alguien que tiene un familiar que va a ser intervenido de lo que sea, de una apendicitis? ¿Alguien se pondría el mismo o pondría la vida de un familiar en manos de alguien que no ha pasado por una facultad de medicina? Esto es verdaderamente impensable, ¿se dan cuenta ustedes? Bueno, pues esto lo hace simplemente la tecnología. Y esto es a lo que llamamos fake news. No quiero aburrirles mucho, pero les voy a dar algunos datos. Hay un instituto a nivel mundial muy importante que está en Estados Unidos, que lo que hacen los periodistas en todo el mundo y lo que hace la gente cuando consume las noticias. Y entonces lo último que ha aparecido, de acuerdo con este instituto, es primero que las noticias falsas se difunden a una velocidad entre 6 y 7 veces superior a la de las noticias verdaderas. Es decir, que si yo, por ejemplo, resulta que aquí hay por traer un caso ficticio, pero a mano, si yo, por ejemplo, doy como primicia que hay una enfermera haciendo prácticas en un centro de salud en Calahorra y que es la número 1 de España en su especialidad, esa noticia se difundirá a 6 veces o a 7 veces menos velocidad que si yo cuento, por ejemplo, la mentira de que una chica en prácticas, valga la redundancia, por sus malas prácticas en un centro de salud, le ha causado estas averías a este enfermo, al otro, al otro, al otro, al otro. Eso segundo, aunque sea mentira, se difunde entre 6 y 7 veces más rápido, con lo que eso significa, con el daño que significa para la sociedad. Y además, añade este instituto que la probabilidad de compartir una noticia falsa es hasta el 80% más alta de compartir una noticia verdadera. Es decir, en el caso de una noticia verdadera, lo más normal es que tú pues pienses esto le puede interesar a tu compañero de trabajo, del ayuntamiento, o a tu primo, o a tu vecino de enfrente. Bueno, pero sin embargo, si esa noticia te huele rara y puede ser falsa, hay un 80%, tienes una tentación, el 80% superior de decir, oye, que esto es verdaderamente extraño, pum, 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 y lo haces circular. No sé si cada uno de ustedes o cada una hace la reflexión, porque supongo que muchísimos utilizaremos WhatsApp aquí, de si esto le pasa o no le pasa. Yo no sé si el 80% más, pero tal vez lo que huele raro, uno tiene la tentación de ponerlo más en común, ¿no? A ver qué opina el personal, lo que sabe el personal, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, y por desviarnos solamente en un punto de lo que está ocurriendo a nivel mundial. En África se están celebrando ya procesos electorales, los últimos, vean ustedes, en países como Senegal o Zimbabue, pero podríamos citar otros.
Y ya en esos procesos electorales, en esos comicios, luego hablaremos de la campaña en España, las fake news están teniendo una excedencia impresionante. Seguro que ninguno de los que estamos aquí en la sala, yo tampoco lo sabía, lo confieso, conoce qué nivel de penetración tiene Internet en Senegal. Bueno, ¿cómo van a influir las fake news en Senegal? ¿Quién va a utilizar Internet en Senegal? Bueno, pues el 60% de la población utiliza Internet en Senegal. Y por lo tanto, de la misma manera que aquí, en la campaña para las elecciones europeas, generales, autonómicas y locales, se pueden escuchar o leer verdaderas patrañas y auténticos bulos, pues los negritos que están en Senegal, pues les llegan unas cosas que dicen, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? El dinero que sale del petróleo se lo dan a no sé quién. Es una cosa verdaderamente surrealista.